Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 29 de octubre. En este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo del amigo Guillermo Useche desde Puerto Ordaz. El amigo Juan Acuña, el camionero, hoy está bien lejos, está por Batavia, en el estado de Nueva York. Ya por allá hace bastante frío. Mucho calor, sin embargo, hace en Nirgua, donde está Carlos Arteaga. Douglas Isturiz nos saluda desde El Salvador. Henry Moreno desde Georgia. Atlanta. En Atlanta ya hace frío, nos dice él. Juan Bautista González en Caracas. De tercera decide robarse la segunda. De $3 ya va por 2. Dios mío, la pensión del Seguro Social. El amigo Xavier Míguez, muy generoso, nos saluda desde Barcelona, en España. Hugo Boscán desde Játiva, en Valencia. Baja la temperatura, pero el optimismo está alto. Como decía la Lupe, la moral está baja, pero es abundante. José de Villa, con su abrazo estrangulante en Maracaibo, Saed Abón en Kissimmee, Alfredo y Marianela en Dulcinella, Toronto, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, el codiciado estado de Pensilvania. Manuel Díaz Campos, Mimoni Ani Amran en Bogotá, Gloria Herrera en Bogotá también, Dan Bento en Winter Garden, Magali Hernández en Dublín, doña María Alicia Sifontes. Que haya mucha información, bueno, hay algo. Victoria Ambrosino en Ciudad de México, Rosmary Martínez en South Miami. José Luis Machado también está en Ciudad de México. Natalie López en Fort Lauderdale, con una playa muy brava. Grecia Rosario en Buenos Aires, donde apenas comienza el calor. José Tadeo Rodríguez, el inicio de la etapa final del rescate de la democracia en Venezuela. Maru Maru en La Puerta, Estado Trujillo. Gabriel Verde, buenos días. Yesenia Bonilla en Denver. María Morales, Patricia Martínez en Bogotá. Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Miber Quesada en Margarita. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Y aquí mando un saludo a Ileana F25, que nos envía ella también su saludo desde Nagoya, Japón. ¿Qué tal? Uy, esa sí está lejos. Esa está terminando el día. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato está en los controles y ante el micrófono. Buenos días, Carlos. Ya te iba a pasar por alto, Dios. Buen día. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Narciso, que no es lo mismo que felicitar a los narcisos o a las personas narcisistas. San Zenobio, San Dodón y San Feliciano. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Libra. La luna de Libra es la luna de la paz, del equilibrio, es la luna de la comprensión, es la luna en la que todas las personas se pueden poner de acuerdo. Es la luna en la que es propicia iniciar una reconciliación de cualquier tipo, negocios, amistades y por supuesto las reconciliaciones románticas, que son las más sabrosas que hay.
un amigo tenía que me decía que él le gustaba pelear con la mujer para reconciliarse. Que nada mejor que la reconciliación. Usted sabrá. Es una luna propicia para la belleza y el arte. Luna menguante en Libra, Sol en Escorpio este martes 29 de octubre del año 2024. Hoy es el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Cuidados y apoyo son fundamentales para el bienestar de la sociedad, especialmente para los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad, pero también para alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Es el día del ictus. El ictus es un trastorno brusco en la circulación sanguínea del cerebro que puede ser producido por obstrucción en el 85% de los casos o por hemorragia en el 15% restante. La finalidad de esta efeméride es que estemos informados sobre los síntomas de la enfermedad para estar preparados en caso de que uno mismo u otra persona cercana sufra este trance en algún momento de la vida. Hoy es el Día Internacional del Gato. El gato es el único animal que celebra su día 3 veces al año, el 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre. Bueno, si tiene 7 vidas puede celebrar todas las veces que quiera. Felicitaciones a los gatos y a los que les gustan los gatos y a los que tienen los gatos y las gatas. La gata bajo la lluvia era lo que cantaba Rocío Dúrcal, ¿no? Día Mundial por el Decrecimiento. El decrecimiento se ha entendido como una corriente de pensamiento que busca la puesta en marcha de una economía donde la sociedad pueda alcanzar un mayor bienestar, respetando y cuidando los recursos naturales, y de esta manera lograr un mayor y mejor equilibrio ecológico. Es el Día Mundial de la Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad crónica que causa inflamación y descamación de la piel, produciendo parches, enrojecimiento, escamas, picor, dolor, calentamiento, coloración e hinchazón. Y puede afectar cualquier área del cuerpo. Y tiene un impacto psicológico también muy fuerte en quienes la padecen. El programa que hemos preparado para ti en el día de hoy lo vamos a iniciar con la periodista Sheila Urdaneta, jefa de información de El Pitazo. El Pitazo trabajó el caso de Mildred Mata. Mildred Mata se presentó como pastora evangélica, daba charlas de temas motivacionales metafísicos y un buen día le hizo una imposición de manos a Pedro Telechea, lo que esto quiera decir, y le dijo: usted va a tener un gran porvenir en la industria petrolera. Y acertó. Llegó a ser hasta presidente de PDVSA. En lo que no acertó es en que terminaría en la cárcel. ¿Cómo es que una profeta, entre comillas, terminó como gran asesora de PDVSA? Aquí en Miami vamos a conversar con el economista Alberto Bernal. Hay un tema de enorme importancia que ni Donald Trump ni Kamala Harris han abordado propiamente: la amenaza que representa la deuda de Estados Unidos a nivel económico. Es una deuda de un nivel récord. En Orlando vamos a conversar con el consultor y analista Javier Massa. Las encuestas apuntan a que más de un tercio de los estadounidenses desconfía de su sistema electoral. Con él vamos a abordar este tema, el de la desconfianza, más el estado en que van las encuestas a la fecha de hoy, cuando ya resta prácticamente nada para la jornada electoral. En Madrid vamos a conversar con Emiliano García Coso, experto en temas internacionales, profesor en la Universidad Pontificia Comillas. Con él vamos a hablar de la tensión terrible entre Irán e Israel, sobre todo después de los últimos ataques. En Viña del Mar, en Chile, vamos a conversar con Guillermo Holzman, académico de la Universidad de Valparaíso. Con él vamos a abordar las elecciones que estamos teniendo en el cono sur del continente, presidenciales en Uruguay, municipales en Chile y regionales. En Miami vamos a conversar con Ramírez Galán, de Relaciones Públicas del Miami-Dade College, a propósito del 11º Festival de Cine de Miami Gems, el evento de mitad de temporada del otoño, con una gran cantidad de películas que nos están trayendo para nuestro deleite, para todos los cinéfilos aquí en la ciudad de Miami.
Y el foro de hoy, hablando de cine, ¿por qué a la gente le gustan tanto las historias de psicópatas y asesinos en series? En los últimos tiempos ha habido un auge de estos perfiles en cine, en literatura, en las series de televisión, hasta el punto de parecer que se trata de humanizarlos o de que sintamos empatía por ellos. ¿Qué es esta perturbación? Desde los personajes de Batman que lucían originalmente en las tiras cómicas hasta simpáticos, ¿verdad? Ingenuos, casi inocuos, hasta estas cosas terribles que han terminado siendo el Joker y el Pingüino. Pero los casos de la vida real, por ejemplo, los hermanos Menéndez, se hizo la serie Monsters y ha sido un éxito, y ahora han vuelto a la palestra en la noticia pidiendo que se les rebaje la pena. ¡Wow! Para abordar esto, hemos llamado, desde el punto de vista psicológico, a Rafael Pérez Gómez, psicólogo clínico, experto en trauma y regulación emocional. Él está en Madrid. Y desde el punto de vista cinematográfico, vamos a consultar con Mireia Vilanova. Ella es crítica de cine, miembro de BAFTA, es guionista y productora de cine y televisión. Ella está en la ciudad de Los Ángeles. Ese es el programa que hemos preparado para ti, para este 29 de octubre del año 2024. El 29 de octubre de 1863 se funda el Comité Internacional de la Cruz Roja. El 29 de octubre de 1897 nació Joseph Goebbels, hablando de monstruos. Fue el ministro de propaganda del Reich de Hitler, el responsable de esa tesis que dice una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Nadie ha manejado tanto la propaganda ya en términos de grandes medios masivos como lo hizo él. Se suicidó en mayo de 1945 a los 47 años, luego de haber asesinado a sus 6 hijos junto a su esposa, luego de matar a su esposa, entonces se suicidó él. Hitler lo había hecho unos minutos antes. El 29 de octubre de 1920 nació en Caracas Baruch Benacerraf, médico venezolano ganador del Premio Nobel de Medicina en 1980. El doctor Benacerraf falleció en el año 2011 a los 91 años. El 29 de octubre de 1929 se desplomó la bolsa de Wall Street, el famoso martes negro que desencadenó la Gran Depresión que luego vendría en los años 30. Hoy está cumpliendo 77 años Richard Dreyfuss, el actor de American Graffiti, de Goodbye Girl, por la que ganó un Oscar, y por supuesto Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo. Hoy está cumpliendo 76 años Kate Jackson, la que hacía de Sabrina en los originales Ángeles de Charlie. El 29 de octubre de 1951, Empresas Polar lanzó Maltín Polar. Y hoy está cumpliendo 53 años Winona Ryder. El 29 de octubre de 1787, en el Teatro Nacional de Bohemia, en la ciudad de Praga, se estrenó Don Giovanni, una de las óperas más importantes en la literatura operística y de las más importantes de Mozart. Y siguiendo en el mundo de la ópera, el 2 de octubre de 1862 en el Bolshoi de San Petersburgo se estrenó de Giuseppe Verdi La Forza del Destino. A la señora María Callas con Pace, Pace mio Dio. Y otra gran cantante en otro registro, en otro mundo, en otro tono, es esta que hoy está cumpliendo 94 años. Se inició hace ya tanto con el cuarteto de Aida, entre otras con Elena Burke, la mamá de Malena y la abuela de Elena Burke. Y la señora Portuondo a sus 94 sigue publicando discos. Acaba de sacar La Llorona Mexicana. El editorial con César Miguel Rondón. 10 años atrás, en Caracas, por estas fechas del mes de octubre, los hermanos
da Gama, Nelson y Luis Miguel nos convocaron a Floralicia, a mí y a todo el equipo de nuestra empresa para que inventásemos algo para celebrar los 45 años de su empresa, Excelsior Gama. En realidad era una manera de celebrar y de homenajear al padre de ellos, a don Manuel Gama, don Manuel da Gama. El señor da Gama llegó de Portugal siendo muy, muy joven. Cuando fui a conversar con ellos, me llamó mucho la atención que en la oficina de la presidencia de lo que es hoy el gran imperio de Excelsior Gama y sus automercados, había un museo, el Museo de Don Manuel. ¿Y qué objetos tenía el Museo de Don Manuel? Pues la modesta maleta de cartón con la que vino en un buque desde Funchal a La Guaira, la primera bicicleta en la que repartió productos en Catia, la primera pesa del primer abasto. Así fue conociendo a un hombre muy modesto, muy humilde, un insigne trabajador que levantándose todos los días en la madrugada iba al mercado de Coche a buscar los mejores productos para tenerlos en su primer abasto allá en Catia. Luego pasó a Los Palos Grandes, donde montó el abasto de Santa María Goretti. Después fue a uno en el edificio Excelsior, también en Los Palos Grandes, y ese empezó a crecer. El abasto se convirtió en supermercado y de allí vino la red originariamente conocida como Excelsior Gama. Estoy hablando de él porque se nos fue este fin de semana. Y recordándolo, he tenido el placer de reflexionar sobre el inmigrante. Hace 10 años yo no pensaba que iba a salir de mi país. Hace 10 años me acerqué a don Manuel con mucha admiración. Caramba, me sorprendía todo lo que había hecho, la humildad con la que había puesto un ladrillo encima de otro ladrillo para ir construyendo, con paciencia, haciendo caso omiso de las adversidades, haciendo caso omiso de las dificultades con el idioma, con una cultura distinta. En algún momento a uno de sus hermanos se lo lleva el hampa, asesinado. Pero aún así iban avanzando, poco a poco. Así hicieron familia, así criaron a sus muchachos y el mayor esfuerzo por enviarlos a las mejores escuelas, a las mejores universidades. 10 años después lo recuerdo a él, yo ahora convertido en inmigrante. El que emigra, el que tiene que salir de su país, por las razones que sean, económicas, sociales, políticas, culturales, lo hace con una inmensa dosis de sacrificio. Nadie se va de su casa por su propio gusto. Nadie se va de la tierra donde ha nacido, donde ha crecido por su propio gusto. Comenzar una vida en un lugar distinto, con una cultura distinta, con un idioma distinto, es una aventura. Es un riesgo inmenso, pero se toma, y eso tiene su mérito. Don Manuel, hasta el último día, habló con su acento portugués muy, muy, muy fuerte. Pero qué venezolano era, porque esa es la otra virtud que tiene el inmigrante. Se hace parte del sitio a donde ha llegado. Y allí crece, allí también hace prosperidad, hace riqueza, contribuye a esa tierra donde está. Los migrantes son necesarios siempre. El planeta se ha hecho gracias a migraciones. La cultura ha crecido gracias a migraciones. Este país que generosamente nos ha recibido es un país de inmigrantes, aunque hoy en día quiera decirse lo contrario. Inmigrantes que han venido de todas partes, de países, algunos más pobres, otros con más dificultades, pero todos con su dignidad, porque ningún país, ni aquel del cual uno tiene que salir,
está hecho de basura. Quiero recordar con gratitud y mucho afecto a don Manuel da Gama, un hombre modesto que hizo de Venezuela su patria, y es lo mejor que uno puede pensar a la hora de sentir y asumirse como inmigrante. Que el Señor lo tenga en su gloria, y seguro estoy que es así. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con la noticia más importante, las noticias más importantes de este martes 29 de octubre. Y a las 9:23 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Según se informa, The Washington Post ha perdido más de 200,000 suscripciones digitales y 3 miembros de su consejo editorial han dimitido tras la decisión de no respaldar a un candidato en las elecciones presidenciales entre Kamala Harris y Donald Trump. David Hoffman, quien se unió al Post en 1982 y aceptó un premio Pulitzer la semana pasada, renunció a la junta directiva. Dijo: "Creo que enfrentamos una amenaza muy real de autocracia en la candidatura de Donald Trump. Me parece insostenible e inconcebible que hayamos perdido la voz en este momento peligroso". Cita textual. Molly Roberts, quien escribe una columna sobre tecnología y sociedad, también renunció al consejo editorial. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien es el propietario de The Washington Post, escribió ayer un editorial afirmando que la decisión del periódico de dejar de respaldar a los candidatos presidenciales aborda una brecha de credibilidad que aflige a la industria de los medios. Dijo que la acción del Post no tenía relación con la reunión de Trump con ejecutivos de Blue Origin, otra de sus empresas, el día del anuncio. El editorial, muy personal, estaba dispuesto a respaldar a la rival demócrata de Trump, la señora Kamala Harris, el personal editorial de The Washington Post. Y eso fue lo que evitó Jeff Bezos. Kamala Harris presentará hoy su argumento final con miras a la presidencia en la Ellipse de Washington, donde se espera que dé un mensaje optimista y esperanzador, centrado en seguir adelante, según fuentes de su campaña. De pie frente a la Casa Blanca, la señora Harris ofrecerá una pantalla dividida e instará a los votantes a pasar la página de la era del expresidente Trump, suplicando anteponer el país al partido, según la misma fuente. Se espera que asistan al evento unas 20,000 personas. Harris ha dicho rotundamente que la ubicación del discurso en el National Mall de Washington, el mismo lugar donde Trump pronunció sus comentarios antes de los ataques del 6 de enero del 2021, fue para recordar a los estadounidenses su elección entre Harris y Trump. ¿Quién de los dos pasará a la Casa Blanca? Mientras, la campaña de Donald Trump está luchando por contener una posible sorpresa de octubre que ellos mismos han provocado. El comentario racista del comediante Tony Hinchcliffe, uno de los muchos oradores de preparación para Trump en el mitin dominical en el Madison Square Garden de Nueva York, está resonando con fuerza en contra de su objetivo. El candidato republicano a vicepresidente J.D. Vance dijo ayer sobre la polémica, cito: "No vamos a restaurar la grandeza de la civilización estadounidense si nos ofendemos por cada pequeña cosa. Tengamos sentido del humor y divirtámonos un poco", cita textual. Está previsto que Donald Trump haga declaraciones a los medios hoy a las 10 de la mañana desde Mar-a-Lago, en Florida. Los votantes puertorriqueños ahora han pasado a ocupar un lugar central en lo que marca un cambio importante para un electorado que ha sido en gran medida ignorado durante décadas, según Rafael Bernal de The Hill. En 2024, unos 400,000 votantes nacidos en Puerto Rico o de ascendencia puertorriqueña están en el centro de la lucha por Pensilvania, el estado indeciso esencial, y en Florida, un estado que alguna vez fue indeciso y con una carrera por el Senado potencialmente competitiva. Esto está muy lejos de la influencia histórica del grupo en bastiones azules seguros como Nueva York e Illinois y de la marginación electoral del estatus territorial de Puerto Rico.
Steve Bannon, antiguo aliado de Donald Trump, salió de prisión hoy temprano después de cumplir una sentencia de 4 meses por defender una citación en la investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Bannon abandonó la institución correccional federal en Danbury, Connecticut. Tenía previsto celebrar una conferencia de prensa en Manhattan, según sus representantes. Y también se espera que hoy resuma su podcast. Bannon, de 70 años, se presentó en prisión el 1 de julio después de que la Corte Suprema rechazó su intento de retrasar la sentencia de prisión mientras apela su condena. Un jurado declaró que Bannon fue culpable en el 2022 de 2 cargos de desacato al Congreso, uno por negarse a presentar a una declaración ante el comité de la Cámara del 6 de enero y un segundo cargo por negarse a proporcionar documentos relacionados con la participación en los esfuerzos de Trump para revertir su derrota ante Joe Biden en las elecciones del 2020. Las autoridades federales están investigando incendios en buzones y cajas de votos en Oregon y Washington, después de que cientos de papeletas fueran destruidas. La evidencia de los dispositivos incendiarios encontrados en 2 urnas de votación carbonizadas en el área de Portland, en Oregon, muestra que los incendios están conectados, así como un tercer incidente reportado en Vancouver, Washington, el 8 de octubre. Las autoridades están trabajando para determinar los motivos detrás de los ataques que parecen dirigidos e intencionales. Los incendios se producen después de que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional emitieran recientemente un boletín en el que planteaban preocupaciones de que, cito, cajas relacionadas con las elecciones, como la creencia en un fraude electoral, podrían motivar a extremistas nacionales a participar en actos de violencia en las semanas previas y posteriores a las elecciones de noviembre. Dije cajas, perdón, es quejas relacionadas con las elecciones. De esto vamos a hablar más adelante en el programa. Estados Unidos puso fin a nuevas restricciones al acceso de China a chips de alta gama. Las restricciones son el último paso en una campaña de 2 años para acorralar los avances tecnológicos chinos. Washington dice que las medidas son por razones de seguridad nacional. Beijing argumenta que Estados Unidos está tratando de mantener a raya a su rival. La mayoría de los analistas cree que las restricciones han tenido suficiente éxito. Han restringido el acceso de China al hardware de vanguardia necesario para desarrollar los sistemas de inteligencia artificial más potentes en el corto plazo, pero han incentivado al país a trabajar para desarrollar un sector de semiconductores local. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió ayer en Roma al líder de la oposición venezolana, el presidente electo, según ha reconocido el Parlamento Europeo, Edmundo González Urrutia. Además, reconocido recientemente junto a María Corina Machado con el premio Sájarov del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia. Durante el encuentro, la señora Meloni reiteró el firme compromiso de Italia para apoyar los esfuerzos encaminados a facilitar una transición democrática en Venezuela. En un comunicado oficial, la oficina de Meloni destacó la importancia que el gobierno italiano otorga a la crisis venezolana, especialmente en el contexto de su presidencia de turno en el G7. La primera ministra subrayó la necesidad urgente de abordar la situación de Venezuela, haciendo hincapié en el derecho del pueblo venezolano a determinar su propio futuro. El Papa Francisco declinó recibir a González Urrutia y en su lugar lo hizo el cardenal Parolin. María Corina Machado, por su parte, agradeció a la señora Meloni que reafirmase su compromiso, transmitido a Edmundo González Urrutia durante una reunión en Roma, en la que la dirigente italiana respaldó los esfuerzos para facilitar la transición democrática en Venezuela. En la red X, Machado, quien manifestó que el encuentro reafirma el compromiso de Italia con Venezuela, destacó que se trata de un enorme paso dado por el indiscutible liderazgo de Giorgia Meloni en Europa y en el mundo. Asimismo, envió su agradecimiento y afecto a la señora Meloni. Major League Baseball anunció que Salvador Pérez fue galardonado con el prestigioso premio Roberto Clemente 2024.
Este premio, uno de los más importantes que otorga Grandes Ligas, se le da anualmente a un jugador que representa los valores de altruismo, dedicación y compromiso con la comunidad, como una manera de honrar la memoria del fallecido jardinero puertorriqueño Roberto Clemente. Curioso el premio del gran jugador boricua, precisamente por valores de altruismo, dedicación a la comunidad, lejos de la basura. El Parlamento de Israel ha prohibido a Naciones Unidas la Agencia para los Refugiados Palestinos a pesar de la protesta internacional. Las nuevas leyes impiden que la agencia opere en Israel, una medida que el jefe de Naciones Unidas advirtió que podría tener consecuencias devastadoras para millones de refugiados palestinos que viven en áreas bajo control de Israel. La medida sigue a una intensa campaña israelí para desmantelar a la UNRWA, la agencia en cuestión, mientras las relaciones del Estado judío con Naciones Unidas han alcanzado un mínimo histórico en medio de la guerra en curso en Gaza. Israel acusó anteriormente al personal de la agencia de participar en el ataque de Hamás el 7 de octubre, lo que la agencia negó rotundamente. Mientras, los ataques israelíes en el este del Líbano mataron a decenas de personas en algunos de los ataques más mortíferos de la guerra entre Israel y Hezbollah, según funcionarios libaneses. Y regresando a Grandes Ligas, ya en el terreno de juego, los Yankees volvieron a perder. Están con 3 derrotas en contra la pared. Si hoy ganan los Dodgers, se acabó lo que se daba. Y a las 9:34 de la mañana, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. A comienzos del 2019, Mildred Lorena Mata Boulanger, una funcionaria de la zona educativa del estado Anzoátegui y pastora cristiana evangélica, que lideraba un grupo de oración emergente llamado Puertas al Cielo, asistió a un encuentro con ejecutivos de PDVSA en el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui, la refinería más importante del oriente del país. La reunión estuvo encabezada por el entonces ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, el general Manuel Quevedo. Dice alguien que estuvo allí, era conocida como una pastora cristiana que trabajaba con las escuelas y llevando comidas a hospitales. No sé la razón, pero se le solicitó bendecir el encuentro. Ella lo hizo y al final se acercó a Pedro Telechea, quien era en ese momento presidente de una de las empresas adscritas a la industria, Metanol de Oriente, y le hizo una especie de imposición de manos y le dijo que Dios le tenía reservado un importante papel en la industria. Lo cierto es que el señor Telechea, luego de la imposición de manos, creció en la industria, llegó a ser hasta su presidente, y con ese ascenso, el de la señora Mildred Mata. Esto lo he leído en El Pitazo. Hablemos con la jefa de información del Pitazo, Sheila Urdaneta. Sheila, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días para usted y para todos los que le escuchan. Sheila, ¿quién es esta señora Mildred Mata y qué tanta influencia llegó a tener en PDVSA? Bien, era una pastora del estado Anzoátegui y llegó a convertirse, después de esta imposición de manos que le hace a Telechea, que luego llegó a ser ministro, presidente de PDVSA, participó en todo lo que fue el ascenso de él. Y con eso comenzó un trabajo de enriquecimiento para sus fundaciones con dinero del Estado venezolano. Uh-huh. Lo que no vio Mildred Mata fue la caída de Telechea. Muy bien, pero a eso ya vamos a llegar, sí. ¿Qué es, perdona mi ignorancia, por favor, una imposición de manos? ¿Qué es eso? Bueno, entiendo que a ella, que es pastora y que tenía esta fundación y una iglesia particular en donde acuden sus seguidores,
según lo que cuentan las fuentes que se consultaron durante más de un año de investigación, bueno, según lo que yo entiendo de la imposición de manos, es cuando alguien que es como un enviado, Ajá. o lo hago como una referencia como lo hacen los sacerdotes, no sé también si lo hacen así los pastores evangélicos, pues impone sus manos sobre la cabeza de alguien y le bendice. Entiendo, de acuerdo con la investigación que se hizo en el Pitazo, que comenzó en abril de 2023, cuando ya fuentes relacionadas a Tellechea y a la industria petrolera, e inclusive al Estado, vieron con suspicacia esta relación de el entonces presidente de la empresa petroquímica y que luego logró ser 2 veces ministro en el gobierno de Maduro y también presidente de PDVSA, de lograr todo este apoyo para sus obras particulares, que comedores, para su iglesia misma, y era invitada para que hiciera la bendición de las obras que se construían. Incluso en un tiempo Tellechea estuvo en Zulia, en estas enviados que hace Nicolás Maduro de protectores, y hasta allá, hasta Zulia la llevó también para hacer bendiciones. En paralelo, las obras de Mildred Mata se nutrían con dinero del Estado que entregaba, que se entregaban a través de la empresa petrolera del Estado venezolano. Me resulta inevitable asociar la vinculación del chavismo con los pastores evangélicos en contraposición a la aversión que sienten y que manifiestan, por ejemplo, por el clero católico, desde los obispos para abajo. ¿Tiene relación esto, Sheila? Bueno, creemos que podría tenerla. De hecho, el hijo de Nicolás Maduro está en esta especie de ministerio en donde se atienden a todos los cultos. Y, por ejemplo, ya vemos que hay un programa que se llama Tu Iglesia Bien Equipada, en donde se entregan beneficios a pastores evangélicos y que en la etapa preelectoral, por investigaciones y otras informaciones que nos han llegado, tenían que ver o estaban relacionados con esta entrega de dinero y se presume a cambio de votos. De hecho, yo estuve en el estado Barinas y allí había una relación directa en donde se entregaban recursos, beneficios, voy a poner unas comillas porque era dinero del Estado, para construir templos, agrandar templos evangélicos, se entregaban absolutamente todos los recursos y había una indicación directa de que eso tenía que estar relacionado con los votos para la elección presidencial. Ya, empieza todo a aclararse. Sheila, esta señora Mildred y su poder en la imposición de manos tiene sus límites, porque el señor Tellechea ha caído en desgracia. ¿Cayó ella también en desgracia o sigue imponiendo manos? Bueno, hasta ahora, después de la investigación, se hicieron peticiones de entrevista, sobre todo para ella, e incluso el lunes siguiente, porque ella sigue usando sus redes sociales, ella no respondió, pero sí dio un mensaje que de hecho hay una nota en el Pitazo donde lo comentamos, que dice como que no responder a enemigos. De hecho, ahí eliminan comentarios, hubo comentarios a los que nosotros en el Pitazo vimos y que luego fueron eliminados, de personas comentándole sobre esta investigación y fueron eliminados. Por eso le digo, lo que no vio la señora Mildred Mata, que llaman la pastora, fue la caída de Tellechea, porque ahora él está detenido desde el 20 de octubre
Ujú. y se mantiene detenido y no se sabe nada más hasta ahora de lo que ha pasado con el exministro. Ya sin la protección espiritual de las manos de la señora Mildred, ¿qué sabes, Sheila, de la suerte del coronel Telechea? Pues como le comento, no sabemos absolutamente nada, no ha habido ninguna muestra, como ha sucedido con otros presos políticos que les han hecho grabar videos en donde se muestran, por ejemplo, hay algunos videos en donde se muestran que las personas están leyendo o que han estado de alguna manera, pareciera presionados para decir cosas en video con el exministro aún no ha pasado. No sabemos si hay algunas personas que también han dicho que junto a él hay otros detenidos, digamos, como de su entorno. Quizá Mildred Mata deba estar atenta. Ya. Sheila, muchas Digo, por la gracias. cercanía. Sí, claro. Sheila, muchas gracias por atendernos en esta mañana. A usted y gracias por ayudarnos a visibilizar estas investigaciones. Siempre. Sheila Urdaneta, una gran periodista zuliana, es la jefa de información de El Pitazo. 9:44, una pausa y ya regresamos en Conexión. Hay un tema de enorme importancia que está siendo ignorado abiertamente por los dos principales candidatos en esta campaña electoral en Estados Unidos. El tema de la deuda. El endeudamiento norteamericano ya es superior a 34 billones de dólares, el 124% del PIB, y sube 2 puntos porcentuales cada año. Abordemos esto con el economista Alberto Bernal, aquí en Miami. Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Alberto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Alberto, cuando decimos 34 billones, ¿estamos diciendo 34 mil millones de dólares? Para precisar porque sabes, hay una diferencia entre los billones que decimos en español y los que dicen en inglés en Estados Unidos, ¿no? No, son 34 billones de dólares para los latinoamericanos, 34 trillones de dólares para los norteamericanos. Muy bien. Esa cifra tan descomunal, ¿qué implica en la economía de este país? Pues a ver, César Miguel, ese es el mayor problema a largo plazo que tiene Estados Unidos. O sea, eso es una barbaridad. O sea, si mal no estoy, si la memoria no me falla, creo que por cada persona en Estados Unidos es como $130,000 de deuda por el gobierno, una cosa así. Es una barbaridad. ¿Y qué se va a hacer con esa deuda? Porque es sintomático que ninguno de los candidatos se haya ocupado de tocarlo de frente, ¿no? Pues eso quizás yo creo que es el mayor problema que tiene el sistema democrático desde el punto de vista conceptual. Porque es que, a ver, si Alberto Bernal no paga sus cuentas y Alberto Bernal muere, Lucas Bernal y Mateo Bernal, los hijos de Alberto Bernal, van a terminar pagando el costo de las exequias y van a terminar pagando las deudas de su papá. Sí. Entonces es exactamente lo que está pasando. Nosotros le estamos dejando la deuda a nuestros hijos, porque nosotros, los votantes, no estamos en este momento dispuestos, y eso es en todas partes, esto es demócrata, republicano, independiente, lo que sea, no importa, es lo mismo. No tenemos la entereza de aceptar que tenemos un problema muy grave y por lo tanto no pasa nada. Entonces, a ver, un ejemplo, te voy a dar, César Miguel. Mañana llega y sale Kamala Harris y dice, toca subir la edad de retiro 2 años en Estados Unidos para que el sistema aguante, que es lo que hay que hacer. No solamente 2 años, hay que subirla por ahí 5 años. Ya. ¿Sabes qué pasa con la campaña de Kamala Harris? Que ninguna persona vuelve a votar por ella. Porque la persona dice,
pero ¿cómo así que yo no me voy a poder retirar si yo he trabajado mucho tiempo? Entonces, el beneficio individual está por encima del beneficio de la sociedad, y entonces cada uno, desde el punto de vista de su egoísmo, votando en un sistema democrático, va a votar en contra de un ajuste fiscal. Y por eso es que ninguno de los dos candidatos dice lo que tiene que decirle al pueblo. O sea, realmente, si, por ejemplo, si Alberto Bernal se lanzara a ser presidente de Estados Unidos, como yo soy una persona que no soy política y a mí me gusta decirle a la gente la verdad, yo le diría lo siguiente a la gente: dice, mire, este sistema que estamos viviendo no aguanta porque no hay tanto dinero o sea, no hay cama para tanta gente, así de sencillo. Entonces, me vas a decir una de tres, ¿qué quieres? O disminuimos el tamaño del ejército, o incrementamos la edad de retiro, o te subimos los impuestos. Escoge. Y eso sería lo que le diría una persona honesta al votante. Pero desafortunadamente, porque así somos los humanos, a los humanos no nos gusta que nos digan la verdad. Ahora, Alberto, alguien tiene que pagar esa deuda en algún momento. ¿Quién la va a pagar? La deuda la van a pagar nuestros hijos cuando el banquero global, que es el que le presta el dinero a Estados Unidos, llámese los tenedores de bonos norteamericanos, de los tenedores de los papeles de deuda norteamericanos, obliguen al país a ajustar. Mira, por ejemplo, esto ha pasado en muchas partes del mundo. Quizás algunos de los oyentes se acuerden de la crisis de Grecia. Claro. Hace como 10 años, Grecia tenía una situación donde un mago se retiraba a los 45 años porque supuestamente ser mago era un trabajo de alto riesgo, porque tenía que trabajar con helio. Entonces el mago se retiraba con full pensión a los 45 años. Y eso comenzó a salir en el mercado y toda la cosa. Y en algún momento los inversionistas dijeron, a ver, ya nos aburrimos de su irresponsabilidad. Aquí hay dos opciones. O sube la edad de retiro al mago a 70 años, o no le vuelvo a prestar. Y así de sencillo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Que los inversionistas, los banqueros, básicamente, obligaron al país a hacer un ajuste fiscal porque le dijeron, o usted arregla sus cuentas o no le vuelvo a prestar un segundo. Así como nos pasa a todos nosotros. Así es. Si Alberto Bernal deja de pagar su carro, a mí me llama el banco y el banco me dice, señor Bernal, tiene 2 meses más. O nos paga o vamos y le quitamos el carro. Y Alberto Bernal, ¿qué tiene que hacer? 2 opciones. O comienza a pagar o le quitan el carro. A los países como son más grandes, quizás la gente, es que esto es un tema abstracto que como que la gente no entiende, César Miguel, que es que el gobierno puede endeudarse sin límite. No, el gobierno es como cualquier familia. En algún momento, cuando la familia llega a endeudarse tanto, ya nadie le presta más y se quiebra. Dios, 34 billones de dólares. Hay que verle la cara a eso. Alberto, muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Exactamente. Alberto Bernal, economista aquí en la ciudad de Miami. Y siguiendo con el tema electoral, hay un asunto que llama la atención. La sospecha de que pueda haber algún fraude. Lo leí temprano en las noticias cuando me detuve en esta información que nos decía sobre las sospechas en los votos por correo, y luego teníamos que hay quejas de que pueda haber algún tipo de fraude. ¿Tiene sentido ese tipo de sospechas y de comentarios que se están haciendo? Vamos ahora con nuestra próxima entrevista. Vamos a la ciudad de Orlando, donde está el analista y consultor político Javier Massa. Javier, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Mi querido César, como siempre, un gusto estar contigo, tu programa y tus millones de seguidores. Muchas gracias. Javier,
¿Hay realmente sospechas actualmente de que pueda haber fraude el próximo 5 de noviembre? A mí lo que me parece increíble, César, es que en Estados Unidos, que somos un país de leyes y de instituciones sólidas, estemos hablando de temas que típicamente se hablan en Latinoamérica. Esa es una herencia más de Donald Trump. Perdónenme, o sea, yo sé que los seguidores de Trump, que muchos siguen tu programa, me odian cada vez que yo lo culpo de tantas cosas, pero es cierto, no, es que es cierto, César. A ver, ¿cuándo empezamos a hablar de fraude electoral en Estados Unidos? Perdónenme, hagan un poquito de memoria. Hace 4 años, o sea, cuando Trump pierde la elección con Biden, comienza toda esta narrativa que, ojo, la sembró sabiendo o teniendo ya algunos indicios de que iba a perder durante ya la etapa final de su campaña. Si yo pierdo es porque hubo fraude. O sea, se curó en salud, como decimos, pero esa narrativa absolutamente falsa la sembró Trump. Y yo quiero también refrescar, con esto termino, César, la memoria de los oyentes y los televidentes que nos siguen. Hubo 30 y, corrígeme si me equivoco, 32, 34 juicios aquí en Estados Unidos que el Partido Republicano demandando un supuesto fraude. Todos los casos se cayeron, César. No hubo una sola corte en Estados Unidos, ojo al piojo, una sola que dijera, acá hay indicios de fraude, se va a hacer una investigación, se anula la elección, hay que repetirla. No hubo una, o sea, fue una narrativa falsa, pero como decía Goebbels, y es el modelo de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, la mentira repetitiva se viste de verdad. A punto de repetición le han metido ese bicho en la cabeza a mucha gente, hay que decirlo, gente mayormente ignorante, que creen que es posible el fraude en este país. Vayamos ahora al tema de las encuestas. Se ha hablado de encuestas muy, muy cerradas. En ello parecen coincidir todas, pero me sorprende descubrir en este momento en la red X esto de Polymarket. Yo no conozco a Polymarket, pero aquí le da 66% de probabilidades a Trump contra 34% de la señora Harris. ¿Esto se ha cambiado por completo el panorama, Javier? A ver, yo tomo con pinzas todo lo que se ve en redes sociales, mi querido César. Y me sigo basando, que para empezar no sé qué empresa es esa, creo pecar de ignorante, porque tampoco la he escuchado mentar. Sí. Me sigo basando en las encuestas que me merecen mayor credibilidad, la Universidad Quinnipiac, las de CNN, las de la propia Fox News, etcétera, etcétera. Y las últimas que yo he visto siguen mostrando este drama, o sea, esta elección, y que les quede claro a los amigos que nos siguen, van en empate, y van en empate incluso matemático, o sea, ya ni siquiera empate estadístico, que es lo que hablamos, 3, 4 puntos de diferencia. Estamos hablando de que van 46, 46, 47.1, 47.0, o sea, son empates matemáticos en algunos mercados, y eso sigue llevando a un final, y esto es un pronóstico, César. La noche del 5 de noviembre va a ser una noche muy larga, muy, muy, muy larga, porque vamos a estar midiendo voto a voto, resultado por resultado, hasta saber quién es que finalmente se llevó la elección, ¿no? A ver, se ha hablado de la famosa sorpresa de octubre, y el mes de octubre parece que se nos iba a salir sin la sorpresa esperada, pero aparentemente fue un autogol con lo que ocurrió con el humorista que insultó a los puertorriqueños. ¿Esa puede ser la sorpresa de octubre? Yo no sé si la sorpresa de octubre, pero fue el torpedo de octubre, César. O sea, no, perdóname, pero es que ese humorista resultó ser un mal chiste para Trump. Ese ha sido auténticamente un torpedo a la línea de flotación de la campaña de Trump. A ver, eso es interesante. Primero, ojo, acá en la Florida, donde estamos, hay más de 500,000 de votantes puertorriqueños, solamente aquí en la Florida. Son 500,000 de votos, o sea, y la reacción de la campaña de Kamala Harris, obviamente, con mucha inteligencia, capitalizar tremenda patinada, y todos los líderes de opinión que básicamente están en el lado del mundo del espectáculo, que inmediatamente se han subido a la campaña de Harris. Está Mark Anthony, Bad Bunny, Jennifer López, etcétera, etcétera. Sí, a ver, muy infantil que cometan un error tan grave de no revisar los scripts de todos los oradores que van a participar en un evento sobre tantísimo peso como el que fue en el Madison Square Garden en New York. Pero peor que eso, César, si se comete el error
inmediatamente hacemos lo que se llama el damage control. O sea, Trump, no un comunicado, no un vocero, Trump debió salir de inmediato, decía, perdóneme, se le fue la lengua a mi amigo, cuyo apellido ni siquiera puedo pronunciar, de ese infeliz comediante. Y saben ustedes que yo quiero a los latinos y a los puertorriqueños, y salí con un rollo de damage control para de alguna manera tratar de liberar la cosa, pero no ha dicho nada, se quedó callado. Pudo haberlo hecho en ese momento. Alguien debe decirle, señor Trump, ¿sabe qué? Tiene usted que aclarar, acaba de pasar esto. Y si hubiera quizás más o menos liberado la cosa. No dijeron nada, y el que calla, otorga. O sea, la lectura que se le está dando a esto es, Trump está de acuerdo con eso. Trump piensa que efectivamente Puerto Rico es un basural flotante. Eso es lo que realmente piensa Trump de los latinos. Entonces, el señor Vance salió al paso y dijo, no vamos a restaurar la grandeza de la civilización estadounidense si nos ofendemos por cada pequeña cosa. Tengamos sentido del humor y divirtámonos un poco. Cita textual. Es que el señor Vance más parece un payaso sin contrato, ¿no? O sea, sí, cada vez que habla este pobre hombre la embarra más. Eso es como para decir, no me defiendas, compadre. O sea, si van a salir a decir una estupidez así, no, me parece increíble. Y sí, volviendo a la sorpresa de octubre, tremenda sorpresa, tremendo torpedo, tremendo autogol. Y faltando días apenas, César, eso va a quedar flotando. Y me queda claro, la campaña demócrata va a querer mantener el tema activo y con toda razón. Ya. Javier, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Con mucho gusto, como siempre, mi querido César, y esto es una novela que no acaba. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué hay. Javier Maza, destacado analista y consultor político desde la ciudad de Orlando. Una pequeña pausa y ya regresamos con el foro del día de hoy. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Por qué las historias de psicópatas y asesinos gustan tanto? Especialmente las historias que vienen, como dicen en la advertencia, en los créditos, tomadas de la vida real. En la actualidad tenemos el caso de los hermanos Menéndez. Se ha llevado a la pantalla una serie cuyo título ya es elocuente, Monstruos. Y los hermanos Menéndez, que en efecto están en la cárcel, no sé si por la serie o todo se ha conjugado, ha coincidido, vuelven a hacer noticia porque están pidiendo que les rebajen la pena. Están condenados a cadena perpetua luego de haber asesinado a los progenitores. Pero ¿por qué gustan estas series? ¿Qué es lo que nos pasa como espectadores? Para abordarlo desde el punto de vista psicológico, tenemos a Rafael Pérez Gómez. Él es psicólogo clínico, experto en trauma y en regulación emocional. Él está en Madrid. Rafael, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, al otro lado del océano. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Y al otro lado, más lejos todavía, al otro lado, hacia el oeste, para abordar el tema desde el punto de vista ya cinematográfico de la producción para televisión en streaming, está nuestra muy apreciada Mireya Vilanova, crítica, miembro de BAFTA, crítica cinematográfica, guionista y productora de cine y televisión. Ella está en la ciudad de Los Ángeles, al otro lado del planeta prácticamente. Mireya, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, César. En tu caso he de decir buen madrugonazo prácticamente. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué nos interesan, por qué nos atraen tanto este tipo de historias? Rafael. Claro, habría, como en todo, ¿no? Hay muchos componentes, ¿no? que los que nos pueden sentir atraídos, ¿no? por estas historias. Yo creo que, por ejemplo, en el caso que comentabas, ¿no? de los hermanos Menéndez, hay un caso en particular, ¿no? que es la propia disonancia, ¿no? que es, ellos mataron a sus padres, pero vienen de una clase alta, acomodada, eran millonarios, ¿no? ¿Cuántos casos habrá de gente que mata a sus padres, ¿no? en suburbios, ¿no? que no nos crean disonancia, ¿no? Es como que nosotros, al no esperarnos de alguna manera esto, nos genera más atracción, ¿no? Intentamos encontrar el porqué, ¿no? de estas cosas, ¿no? Pero en el caso de estos, porque están los Menéndez, pero hay tantos otros que se hacen populares. ¿Por qué? ¿Dónde está el atractivo de una historia tan sórdida como alguien que mata a su padre?
Claro, igualmente hay muchos factores, ¿no? Hay un punto, ¿no? Que sería como el más normativo, ¿no? Que le pasaría a la población más general, que es el intentar comprender, ¿no? ¿Por qué pasa esto, ¿no? La mayoría de personas que consumen este tipo de documentales, ¿no? Que por supuesto están en los dos géneros, ¿no? Pero hay una mayoría de mujeres, ¿no? Se entiende que es para luego extrapolarlo a su propia vida, ¿no? De alguna manera, si yo entiendo qué perfiles hay, ¿no? Psicopáticos o cómo son los asesinos, puedo estar más protegida, ¿no? Puedo tener más seguridad. Esto será lo normativo, ¿no? Luego habría muchísimos factores, ¿no? Individuales, ¿no? Idiosincráticos, ¿no? De cada persona, ¿no? De a lo mejor de propias personas que han sufrido trauma y necesitan un poco esa propia activación, ¿no? Como de las películas de terror o películas sádicas, ¿no? Para poder estar en sintonía con su sistema nervioso. O de perfiles que incluso les atraen porque tienen ciertos rasgos psicopáticos. Ya. ¿Qué tanto se produce este tipo de series o de películas para entrar ya en el aspecto mediático? Le pregunto a Mireia Vilanó, allá en Los Ángeles. Mireia, por favor. Pues ahora, desde hace varios años, es uno de los géneros más populares para los streamers, especialmente, bueno, tanto sean historias ficcionadas como sean en formato documental. Yo cuando trabajo, ahora no trabajo necesariamente en este tipo de programas, pero sí que antes, cuando trabajaba en un gran estudio, sabíamos fácilmente de que cada año, si hacíamos alguna serie en documental de True Crime, la gente la iba a ver, porque también al final es lo que empuja el algoritmo. Yo cuando me conecto a Netflix, muy probablemente cada semana sacan algún tipo de serie de True Crime, ya sea con actores o ya sea en documental. Y obviamente tanto yo como la mayoría de gente que mira Netflix va a ver esas series y por eso acaban siendo siempre están siempre en el puesto número 1 o están siempre en el ranking del top 10, al menos la semana que salen. Entonces es un género que ahora mismo todo el mundo quiere, bueno, que desde hace varios años todo el mundo quiere y que todo el mundo sabe que va a haber una audiencia para ello. Mireia, por lo general cada vez se hacen más sofisticadas las mediciones de audiencia, ¿verdad? Y más allá de los productores están los expertos en las diversas empresas de producción. ¿Y de qué manera justifican ellos que se produzca este tipo de serie o de película? ¿Cómo lo argumentan? ¿La audiencia quiere qué, según estos expertos? Al final, yo creo que vivimos en un momento en el que la audiencia llevamos tantos años con este boom del true crime, que igual llevamos 4 o 5 años. La gente ya está muy desensitized por todo lo que es el true crime y la gente realmente es eso, lo pide y al final también es eso, como el algoritmo además lo pone, pues así es un poco como se justifica, aunque las series sean peores o menores, o mejores o peores. Al final a Netflix no le importa si no te ha gustado su serie, mientras que la hayas visto y ellos puedan reportar que hay tantos minutos que han ido hacia esa serie. Entonces, también vivimos en este momento de Internet en el que hay fenómenos como por ejemplo con la serie de los Menéndez, en los que empiezan una serie de Netflix, pero luego adolescentes en TikTok lo acaban viralizando por otra manera y entonces se acaba expandiendo. Al final, muchos de estos casos, sobre todo los casos más mediáticos, ya sean en plataformas como Netflix o en plataformas como HBO, que ya es para una audiencia más madura, al final la gente tiene una fascinación por esas historias y sobre todo aún más si son historias que ellos ya conocen porque ya fueron mediáticas en su día. Entonces, yo creo que es así un poco como se justifica. Simplemente es algo que la audiencia, si se lo das a la audiencia lo va a ver. Y además luego tienes factores en los que tienes actores de primer nivel, en la serie de los Menéndez tienes a Javier Bardem, en la serie de The Staircase tienes a Colin Firth. Entonces ya sabes ahí que te va a garantizar una audiencia. O en la serie de los Menéndez tienes a Ryan Murphy creando la serie, que obviamente pues tiene deals, ha hecho muchísimas series tanto para Netflix como para FX. Entonces ya es un formato que ya está testeado para que sea básicamente infalible. ¿Y cómo le ha ido a los Menéndez, Mireia? Los Menéndez les ha ido perfecto. Netflix siempre es bastante opaco a la hora de reportar los números de visualizaciones, pero simplemente uno puede entrar en Netflix y ver cómo está el top 10 y la serie de los Menéndez lleva semanas en el top 10 y no solo eso, sino que además un par de semanas después de que saliera la serie sacaron la película documental sobre los Menéndez en los que los Menéndez mismos hablan y eso al final son otras piezas para acompañar que hacen que la gente siga en ese círculo vicioso.
Y al final también solo hace falta ver, pues eso, cuantísimo se ha viralizado la historia hasta el punto en el que el DA en Los Ángeles está intentando que les rebajen la condena. Si nadie hubiese visto esa serie, nadie se acordaría ahora mismo de los Menéndez y nadie estaría hablando de intentar acortarles la pena de cárcel que tienen. Ya, muy bien. ¿Esto qué quiere decir? A efectos psicológicos, a efectos nuestros como audiencia. Le pregunto a Rafael Pérez Gómez, ¿tenemos que prepararnos para más series de este tenor? Pero yo creo que siempre atrae, ¿no? Todo lo que tenga emociones, o sea, al final somos animales emocionales, ¿no? Todo lo que tenga cosas que nos den bastante impacto, ¿no? Siempre nos van a atraer, ¿no? Imagínate, nadie vería una película o una serie, ¿no? Que nos dejara indiferentes, ¿no? Y al final hay una desensibilización, ¿no? De tanto cine que consumimos, ¿no? Y cada vez pedimos más, ¿no? Cada vez pedimos sensaciones más fuertes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por el propio, yo creo que bueno, tiene más que ver con lo que dice la compañera, ¿no? Con aspectos cinematográficos, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien. ¿Qué sabes, Mireia, de los planes de producción a futuro en esta tónica que estamos conversando esta mañana? Bueno, yo creo que a nivel de los planes a futuro para el True Crime es que esto no para, esto solamente se expande y además se expande algo que me parece muy interesante en los últimos años, como también se ha expandido a otros países, porque tradicionalmente, por ejemplo, en España, pues la gente consumía True Crime, que era como un asesinato en Wisconsin, en la granja, que al final es interesante, pero la gente no lo nota tan cercano. Ahora es interesante también como ahora se hacen también este tipo de contenidos, pero específicos a crímenes en específicos países, lo cual eso también acaba teniendo muchísima repercusión mediática. Eso pasó, no sé si fue este año o el año pasado, con la serie de La piel en llamas, que está basado en el crimen de la Guardia Urbana en Cataluña, que luego además eso también dio parte a un documental. A la gente le encanta, yo creo, a nivel psicológico, cuando son lugares en los que ellos mismos han estado o referencias culturales que ellos mismos pueden entender y que por lo tanto lo sienten mucho más próximo, lo sienten prácticamente a la puerta de su casa. Podría pasarles a ellos, pero la diferencia es que ellos están tranquilamente en la seguridad de su casa. Claro, claro. ¿Qué diagnóstico puedes hacer en este caso, psicológicamente hablando, de esta conversación? Entonces, le pregunto a Rafael. Diagnóstico de la conversación. No, sí. No te... Sí. O sea, no sé muy bien a qué te refieres con diagnóstico de No. Me refiero, ¿qué conclusión sacas de esto? ¿A qué conclusión? Sí, por favor. Pues que nos atrae mucho, ¿no? Nos atrae mucho todo lo que nos suscite, ¿no? Emociones fuertes, ¿no? Y en concreto hay cierta atracción en los perfiles psicopáticos, ¿no? Yo creo, ¿no? Que también su propia seguridad, ¿no? Su propia convencimiento, ¿no? También a veces por contrarrestar, ¿no? Yo me siento inseguro, ¿no? Y observo una personalidad, ¿no? No tan segura de sí misma, ¿no? Tan atrayente, ¿no? Yo creo que es algo que nos atrae naturalmente, ¿no? Y luego también por conocer, ¿no? De la propia curiosidad humana. Ya. ¿Y a qué conclusión llegas tú por el día de hoy, Mireia? Yo llego a la conclusión de que al final pues es eso, la sociedad ahora mismo, este es el tipo de contenidos que quieren. También creo que hay un factor parasocial muy fuerte porque, por ejemplo, pasó el año pasado con Gypsy Rose Blanchard, que asesinó a su madre, Dios. pero que antes habían hecho un par de series, salió de la cárcel y la gente la seguía como si fuera una celebrity. Yo creo que también allí hay un factor interesante y cuanto menos estudiable. Pero bueno, en todo caso, a nivel de entretenimiento, ahora mismo es un género que todo el mundo está buscando, que a todo el mundo le interesa y que el algoritmo va a seguir poniendo en primer plano cuando la gente se conecte a sus plataformas de streaming y que por lo tanto no va a parar. A no ser que haya algo que pase y que luego tenga una ramificación muy fuerte en el mundo y entonces los streamers tengan que ver que tienen que parar por un tema ya sea moral o por un tema de seguridad, yo creo que es algo que de momento no se va a parar. Ya veo. Mireia, muchas gracias por estar con nosotros en esta madrugada de hoy a tu reloj. Muchas gracias, César. Mireia Vilanova desde Los Ángeles y al otro lado del océano, allá en Madrid, el psicólogo Rafael Pérez Gómez. Rafael, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Bien. El reloj indica 10:19 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos
En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Son las 10:22. Toma nota de este teléfono, por favor. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios. Tiene 25 años trabajando temas migratorios en Estados Unidos y está licenciada para trabajarlos en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico, que está ahora pues muy de moda Puerto Rico, ¿no? De manera tal de que ella se va a ocupar de tu caso. 305-468-0044. Y si estás en Caracas o en Venezuela, este teléfono 0212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional va a repicar aquí en Miami. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. Y regresamos a Madrid, ahora para conversar con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Emiliano, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Muy buenos días, don César. Muchas gracias por su invitación. A ver, crece la tensión en el Medio Oriente por el conflicto Irán-Israel. ¿En qué estado se encuentra esa tensión en este momento, luego de los últimos ataques israelíes? Pues atendiendo al limitado ataque que realizó Israel sobre dos bases supuestamente que ocultaban misiles en tanto la frontera con Irak como en el norte, y los dos bombardeos que hizo sobre determinadas instalaciones en Teherán, parece, da la sensación que fue bastante comedido, atendiendo a las ganas que tiene Netanyahu de realizar una operación mucho más amplia. Por lo tanto, ahora mismo la pelota está en el tejado de Irán, y si realmente responde, pues entonces ya creo que no habrá límite alguno que pare a Netanyahu para hacer un ataque mucho más contundente. ¿Qué significa que Netanyahu vaya a otro ataque más contundente? ¿A dónde nos va a llevar eso? Pues nos llevará pues a lo que ya está alarmado, que es un conflicto regional abierto, y ya no se limitará solamente a atacar esas instalaciones que eran bastante pequeñas según las imágenes satelitales, sino ya directamente a la industria petrolera para hacerle daño económico a Irán, porque sigue exportando a pesar de las sanciones, y especialmente a todo el tema del programa nuclear iraní. A ver, ¿esto qué consecuencias tiene, por ejemplo, en el mundo, en el mercado petrolero mundial? Porque estamos concentrándonos exactamente en lo que supone esto a efectos de Irán. Ya ni siquiera estamos hablando de la ramificación Hezbollah en el sur del Líbano, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, es que Irán, de hecho, ha perdido sus dos grandes proxies que tenía para tratar de contener un poco las ansias de Israel, puesto que, como sabemos todos, ha descabezado a Hezbollah, que acaba de nombrar a un nuevo secretario general, Naim Qassem, que, como el propio ministro de Defensa ha dicho, veremos cuánto dura al frente de Hezbollah, y Hamas está completamente descabezado. Por lo tanto, al no tener los proxies, ahora ya Netanyahu, que recordemos que en sus anteriores mandatos ya había realizado operaciones sobre el territorio iraní, pues puede fijar su objetivo central en Irán, y eso arrastraría a Estados Unidos. A ver, estamos más allá de quien resulte electo el próximo martes aquí en Estados Unidos. ¿Qué opciones tiene realmente la Casa Blanca? Bueno, si sale el presidente Trump, pues obviamente le dará carta blanca a Netanyahu, porque recordemos que fue el presidente Trump el que trasladó la embajada de Estados Unidos
a Jerusalén, que es una ciudad que, como sabe usted, está en disputa por las tres grandes religiones, y por lo tanto, pues esa contención que ha tratado de hacer con un difícil equilibrio por parte de la administración Biden prácticamente desaparecería. Y ya no solamente tendría implicaciones en el conflicto de Israel con los vecinos, sino fundamentalmente también en el conflicto de Ucrania y Rusia, donde ha dejado claro que sentaría a la mesa negociadora a Zelensky, y eso implicaría renunciar a las 4 provincias que tiene ocupada Rusia. Eso nos lleva entonces a un conflicto de mayor envergadura, Emiliano. Sí, efectivamente, estamos en una especie de guerra mundial soterrada, regionalizada. Recordemos también la implicación de Corea del Norte con el envío de esos soldados al frente del Kursk en apoyo de Rusia, y por lo tanto, pues Estados Unidos tiene varios frentes abiertos o varias preocupaciones, además del frente de Corea del Norte, que implicaría reactivar, habida cuenta de las maniobras que hace Corea del Norte en el sur, implicaría activar el acuerdo que firmó de cooperación securitaria con Corea del Sur y con Japón, y ya veremos si China aprovecha también este contexto de diferentes frentes a los que tendría que tratar de remediar Estados Unidos para hacer o volver a rehacer maniobras con Taiwán, porque recordemos que también China tiene un interés y está probando un poco la capacidad de Estados Unidos en relación a esa asistencia que suele hacer habitualmente a Taiwán. Ya. Entonces, ¿qué podremos esperar vista la circunstancia de un individuo de las características de Netanyahu, Emiliano? Pues lo que podemos esperar es que va a seguir bombardeando el Líbano hasta que convenza a la sociedad libanesa que no es chií, que eche del gobierno libanés a los chiitas que están representados en el gobierno, que ponga fin o traten de poner fin a la presencia masiva de Hezbollah en el Líbano, y luego pues me imagino que creo que va a aprovechar la oportunidad histórica que tiene, que ya ha infringido el derecho internacional en diferentes frentes, pues el hecho de que ataque a Irán y que aborde tanto el programa nuclear como la industria petrolera, pues es algo que creo que Netanyahu no va a perder la oportunidad de hacerlo. Entonces estamos abocados a un incremento del conflicto. Dios. Emiliano, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias, don César. Emiliano García Coso es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, allá en Madrid. Son las 10:30 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, una noticia relacionada con la votación anticipada que está ocurriendo en todo Estados Unidos. Se está hablando ya de que hay 47 millones de votos anticipados en lo que va de tiempo. En Miami-Dade y Broward, el periodo de votación anticipada de 2 semanas concluye este domingo, antes del día de la elección, el martes 5 de noviembre. Ustedes, y es importante para quienes nos estén escuchando, pueden seguir el estado de su boleta, la que han enviado por correo, visitando los sitios web del supervisor de elecciones en miamidade.gov. Los condados de Broward y Monroe también pueden verificar su estado de votación en línea el día de las elecciones. Y eso se hace de la siguiente manera. Usted averigua si tiene una solicitud de boleta registrada, la fecha en que se le envió por correo y la fecha en que el Departamento de Elecciones recibió su boleta completa. Después de devolver la boleta o votar en persona en un sitio de votación anticipada o en su distrito electoral, puede usar la sencilla herramienta para ver si su voto ya fue contado. Puede encontrar una lista de 67 condados de Florida en el sitio web de la División de Elecciones de Florida, en la pestaña para votantes, y ahí seguir el paso de lo que ha sido su boleta de elección. Ya. ¿Y cómo va esa votación? Bueno, esa votación ha ido fluyendo en todos los estados. Estamos hablando hay supuestamente estados que han tenido problemas últimamente con el tema de los incendios de las cajas o urnas de votación. Son 3 zonas que han tenido ese inconveniente y aparentemente están relacionados, pero entiendo que ha sido fluido. La gente que ha podido asistir a la votación aquí en Florida, en la zona de Miami-Dade, puede ser testigo de lo fácil, sencillo que es el proceso de votar anticipadamente.
y lo práctico que resulta, un trabajo que además están haciendo una cantidad de voluntarios para pues registrar, hacer el proceso de registro y después finalmente pasar uno en la mesa totalmente aislado, manteniendo la privacidad para votar en la casilla, marcando luego completamente y después escanear esa boleta que entra pues entonces al propio sistema. Muy bien, muchas gracias, Flor Alicia. De nada. Va el candidato a presidente por el Frente Amplio en el Uruguay, Yamandu Orsi, ganó las elecciones el domingo. Sin embargo, el candidato de la coalición de izquierda no alcanzó el 50% más uno de los votos necesarios para consagrarse en la primera vuelta y se medirá en el balotaje del 24 de noviembre al aspirante oficialista Álvaro Delgado del Partido Nacional. Allí tenemos unas elecciones. En Chile también hubo elecciones. Más de 15.4 millones de chilenos fueron convocados para elegir 345 alcaldes, 16 gobernadores, 2.256 concejales y 302 consejeros. El candidato del partido Chile Vamos, que es el partido de derecha, a la alcaldía de Santiago Centro, Mario Desbordes, se impuso con 50.6% sobre la candidata oficialista, es decir, la apoyada por el presidente Boric. De manera tal de que tenemos en Uruguay un presidente de derechas donde gana la izquierda y en Chile un presidente de izquierdas donde gana la derecha. Es una manera simple, pero es la primera aproximación para verlo. ¿Qué está ocurriendo en el sur del continente? En Viña del Mar, Chile, está el analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman. Guillermo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, gracias a ti, César Miguel. Un agrado poder saludarte desde el sur del mundo. Del fin del mundo, como dijo el cardenal entonces Bergoglio cuando se hizo papa. A ver, ¿qué interpretación tienes de lo que está ocurriendo en estos dos países australes? Está ocurriendo algo que primero yo lo colocaría que son las elecciones post-pandemia, ya en términos de normalidad democrática. Para el caso de Uruguay significa colocar en cuestionamiento un gobierno de derecha de la calle Pou, en términos de que pueda volver justamente a gobernar una izquierda que tiene matices más bien o características de socialdemocracia dentro de las lógicas con las cuales analizamos los partidos políticos a nivel global. Y en el caso de Chile, no solamente son elecciones post-pandemia, sino con características específicas donde hay un voto, inscripción automática y voto obligatorio. Luego de haber tenido 2 años anteriores con procesos constitucionales y plebiscitos de salida respecto a ello, y luego de haber pasado no tan solo la pandemia, sino que también un estallido social el año 2019, que marcó muchísimo lo que es la conformación de partidista al interior de nuestro país y que hoy día vuelve un tanto a la normalidad en términos de la distribución de votos. Entonces yo diría que son dos procesos distintos. El Frente Amplio que está en Chile, que está gobernando hoy día, que es la fuerza oficialista, es un Frente Amplio progresista que plantea una globalización selectiva y basado en el decrecimiento, en términos de tener un eje ideológico político contra lo que es el neoliberalismo, que es distinto en consecuencia al Frente Amplio que hay en Uruguay, que es pro mercado, pero que es basado en el Estado, que es una cosa distinta a la que tenemos acá en Chile. A ver, visto desde lejos del cono sur, donde las cosas son mucho más extremas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el señor López Obrador se ve como un populista radical de izquierdas y Bukele de derechas, o el caso de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua. Estas diferencias tan sutiles en el sur parecieran no entenderse lejos, ¿no? Porque Boric, por ejemplo, siendo de izquierdas, ha sido muy, muy fuerte en contra de Maduro. Le ha dicho las cosas por la calle del medio. Y igual en el Uruguay, el actual presidente ha sido muy fuerte. Realmente, ¿cómo podemos entender esas diferencias vistas de aquí desde la distancia, Guillermo?
A ver, primero entender de que los conceptos de derecha e izquierda que se han manejado tradicionalmente en América Latina, América del Sur, bueno, y toda América en general, está hoy día cambiando a la vista de los ciudadanos. Los ciudadanos están cada día más pragmáticos en términos del voto, y eso nos permite explicar por qué Bukele, que viene del mundo de la izquierda, finalmente es considerado prácticamente como un artífice de lo que es la seguridad, que normalmente es un concepto muy asociado a la derecha. En el caso de México, que está mucho más cerca de ustedes, digamos, y el viejo dicho mexicano, ¿verdad? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, claramente está con un progresismo que es mucho más, yo diría, parecido al que plantea Lula da Silva en Brasil. Una América Latina que está dividida o fragmentada ideológicamente, y donde los conceptos tradicionales de derecha e izquierda no son los mismos. Boris, en el caso de Chile, defiende principios que son universales, como el tema de los derechos humanos y el respeto a las normas democráticas. Y bajo esa prisma, aún él siendo una izquierda progresista, critica a Nicolás Maduro y no acepta el resultado electoral que anunció el gobierno, digamos, de ese país. Y se coloca a una distancia de lo que estaba diciendo Lula da Silva y también otros líderes de la izquierda progresista asociados al Grupo de Puebla. Entonces, tenemos, yo diría acá, una fragmentación ideológica que divide a la izquierda tradicional, que normalmente actuaba en bloque dentro de América Latina, el Partido Comunista Chileno queda un poco fuera de todo eso, que era uno de los partidos comunistas más sólidos desde el punto de vista de planteamiento ideológico, y tenemos en consecuencia, yo diría, diversidad creo que no es la palabra correcta, sino que una suerte de puzzle que todavía no se logra armar respecto a qué cosa quiere América Latina en el futuro y en términos políticos, cuando Occidente, liderado por Estados Unidos, y el sur global, por otro, están con dinámicas completamente distintas, y donde América Latina siempre ha sido dependiente de todo aquello. Ya. Muchísimas gracias, Guillermo, pues, por habernos atendido en la mañana de hoy. Ha sido muy, muy gentil y muy esclarecedora tu intervención. No, gracias a ti, César Miguel, que tenga excelente resto de semana. Gracias. Guillermo Holzman es analista político, es académico en la Universidad de Valparaíso. Nos habló desde Viña del Mar, allá en Chile. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con el Festival de Cine de Miami Gems. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. En Conexión por Éxitos 107.1 FM. Esta noche, a partir de las 7, con la temporada de béisbol de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana, tendremos Caracas Magallanes por TVV Network. Y al terminar, la última con Carla Angola. Luego vendrá En Conexión y luego con Gladys Rodríguez. Pero primero, Caracas Magallanes. ¿Por qué será que siempre se dice Caracas primero y Magallanes después? Nunca dicen Magallanes Caracas, sino Caracas Magallanes. Me pregunto, ¿por qué será? Gato Negro en el Día del Gato, ¿eh? Dedicado a los amigos del Caracas Press Club. Undécimo Festival de Cine de Miami Gems. El evento de mitad de temporada en el otoño que se llevará a cabo del 30 de octubre al 3 de noviembre. Gems presentará 30 películas de más de 15 países. Soraya Ramírez Galán, de Relaciones Públicas de Miami-Dade College, nos cuenta de qué se trata este año. Soraya, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días para ti, para toda la audiencia. Pues ya muy felices porque ya estamos en la recta final para el gran estreno de Gems. Así es, esta plataforma increíble, ¿verdad? Son 5 días, como bien dijiste, presentando películas que probablemente serán nominadas para los máximos festivales del mundo, como Cannes, Venecia, Italia, Alemania. Así que es una plataforma increíble. Estamos muy entusiasmados. ¿Qué películas destacas de manera particular, Soraya? Bueno, este año, como cada año, traemos películas de renombre, ¿no? Y por supuesto actores, ¿no? Que asisten a las premier también, porque dan charlas y dan interesantes conversatorios. La gente tiene oportunidad de verlos y todo, ¿no? Sí. La película de apertura mañana es The Room Next Door, con Pedro Almodóvar. Y es protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton. Esta, de hecho, tuvo una ovación de pie en el Festival de Cine de Venecia, ¿no? Y Almodóvar
pues tiene una larga trayectoria con el Festival de Cine de Miami, de Miami como tal, porque que data de hace más de 40 años. La última vez fue en el 2019. Esta es, Soraya, su primera película en inglés. Correcto, su primera película en inglés, y obviamente con ese reparto increíble, ¿no? Julianne Moore y Tilda Swinton. Todas las películas del Miami Film Festival, ¿verdad? Porque este GEMS es un mini festival. Todas nos dejan una huella cuando las vemos. Son increíbles producciones que son curadas, ¿no? Por mucho tiempo, por un gran equipo, así que sin duda es una oportunidad para todos, para que puedan ver buen cine en unos cuantos días y aquí en Miami. No tienen que visitar otros festivales importantes en el mundo, pueden verlo aquí en Miami. Esa es una de ellas. ¿Cuáles otras? A ver. Bueno, hay la otra película muy interesante que es A Real Pain, que va a ser dirigida por Jesse Eisenberg y protagonizada por Kieran Culkin y Eisenberg, además, ¿no? Una historia conmovedora de interés judío también. Vamos a tener el 9 de noviembre un maratón de todo el día del nuevo programa de Apple TV Plus de Alfonso Cuarón con Disclaimer, con una conversación en persona con este grande del cine, en una presentación también, porque vamos a premiar a Cuarón celebrando sus extraordinarias contribuciones. Y bueno, para quien no conoce, Alfonso Cuarón es un ganador de 5 premios de la Academia, conocido como por la película Roma, Gravity, Children of Men, y será honrado por su significativo impacto, ¿no? en la industria del cine, ¿no? Y también tenemos muchas películas, ¿no? Ajá. Esta película, cuéntame, ¿qué más quieres saber? Emilia Pérez. ¿Qué película es esta que viene de tanto prestigio en el Festival de Cannes? Es que es una comedia, ¿no? Una comedia muy colorida y musical. Es protagonizada por Zoe Saldana y Selena Gómez, ¿no? Entonces es interesante porque va a explorar temas de identidad transexual y el cartel de drogas mexicano. Así que estas películas sin duda traen un trasfondo, un drama muy interesante, porque es la realidad cruda de lo que está pasando en el mundo. Entonces la gente, pues, es una película que todo el mundo está anticipando, ¿no? Que puede ser una película fuerte, pero a la misma vez que lleve un mensaje fuerte a la sociedad, ¿no? Y como ves, los hispanos están protagonizando grandes películas, como siempre en este festival. Tenemos películas norteamericanas, pero yo diría que los hispanos se están llevando el protagonismo. Fíjate, Soraya, que así como está Cuarón, está otro gran director, que es el chileno Pablo Larraín, que hizo María con Angelina Jolie. Esa también la vamos a ver, la vida de María Callas, ¿no? Correcto, dirigida por Pablo Larraín, así es, el grande María y Angelina Jolie. Y bueno, cabe destacar, es muy importante que las personas sepan que estas películas se pueden ver a nivel local en varios cines que están aquí en Miami, ¿no? Entonces, ¿En qué cines los podremos ver? ¿Dónde podemos consultar la cartelera y los horarios y eso? Correcto, en el Silver Spot Cinema del Downtown, en el Cubex Center del Miami-Dade College, que es el que vamos a ver mañana el estreno de la de Almodóvar, ¿no? En el Coral Gables Art Cinema, en el Regal South Beach, en el Wilson Campus. Y es muy fácil de ir a estas películas, solamente va a entrar a Miami Film Festival, miamifilmfestival.com, y ahí va a ver toda la cartelera, tan interesante este año como todos los años, de todas estas películas. Pero no solamente los grandes estamos premiando, también hay figuras destacadas de Miami, de nuestro patio, y siempre obviamente estamos apostando por elevar el talento, ¿no? El talento local. Y vamos a tener también una iniciativa muy interesante que se llama Los Lewis, ¿no? De la familia Wilson, de Luis, que vamos a estar donando dineros, ¿no? Para nuevos cineastas, ¿no? Para que hagan producciones. Se llaman Los Lewis. Este año, pues, también viene muy expectado. Estamos esperando, por supuesto, que las nuevas figuras, ¿no? Del cine a nivel local, a nivel de Florida, Los Lewis, que es por parte de estos continuos esfuerzos, ¿no? Del Miami Film Festival, ¿no? Esta nueva iniciativa es en asociación, como estaba comentando, de la familia Lynn and Louis Wilson II. Muy bien. Entonces se trata de 6 cineastas que con sede en Miami, que van a recibir $100,000 en financiación para contar historias. ¿Qué te parece? Excelente. Soraya, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. No se pierdan el gran cine que traemos a Miami todos los años. Este es un preámbulo, ¿no?, de lo que será el Miami Film Festival grande que viene en abril, como todos los años, ¿no?, en la primavera. Sí. Pero esta muestra es increíble en este festival anual que le da la bienvenida a por lo menos 45,000 espectadores cada año. Así que no se pierdan del buen cine. Muchas gracias por esta oportunidad a ti, Soraya. Vamos a disfrutar una buena película. Sí, señor. Soraya Ramírez Gaitán, de Relaciones Públicas del Miami-Dade College. Y ahora a las 10:52 nos vamos a Nueva York. Caramba, la cosa está contra la pared. Don Fernando Arriaza, buenos días. Buenos días, César Miguel, gusto en saludarte, a ti y a toda tu audiencia. ¿Será que la Serie Mundial 2024 se va por un callejón, como en el juego de bowling cuando la bola cae en la cuneta? Bueno, eso no lo vio venir nadie y pareciera que es así. No sé si algún muy optimista seguidor de los Dodgers pensó que iba a haber una barrida. Camina hacia ello cuando la cosa está 3-0, nunca ha sido volteado ese resultado por algún equipo en la historia, al menos en Serie Mundial. En 2004 los Medias Rojas de Boston le voltearon una serie en el formato de 7 a los Yankees, estaban 0-3 abajo y terminaron ganando aquella serie y luego ganaron también la Serie Mundial. Lo que pasa es que aquel equipo de Boston tenía como mucha vida, con todo y que había perdido el tercer juego de la serie 19-8, como para quedar aniquilados mentalmente. Luego tuvieron esa reacción que uno no ve venir de los Yankees de Nueva York en este momento. ¿A qué le atribuyes este 3-0 o 0-3? Habida cuenta que estamos en Nueva York en este momento. Los Dodgers han hecho exactamente lo necesario para ganar cada partido. Ayer dieron la misma cantidad de hits que los Yankees, pero tuvieron la pelota de jonrón y rápidamente establecieron el tono del juego con un Freddie Freeman que está embalado al más valioso. La gran historia de la serie, para responderte, César Miguel, ha sido Freddie Freeman en la ofensiva de los Dodgers y el picheo de los Dodgers, abridor sobre todo. Porque el primer día Jack Flaherty lanzó muy bien. El segundo día Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego de un hit por 6 1/3. Y ayer Walker Buehler, 5 innings en blanco. Eso suma 16 entradas 2/3, en las cuales los Dodgers han permitido solo 8 hits y 3 carreras. Y el picheo abridor de los Yankees, en cambio, salvo la actuación de Garrett Cole en el primero de 6 innings de una carrera, luego han estado bastante deficientes tanto Carlos Rodón como ayer Clark Schmidt. Entonces, básicamente esa ha sido la diferencia en una serie 3-0 que sin embargo ha tenido juegos al final cerrados en el marcador. Solo que el de ayer, ese jonrón de Alex Verdugo en el noveno, lo que hizo fue, digamos, maquillar el resultado. Ahora, también se han apagado los grandes bates, ¿no? En el caso de los Yankees. Sigue muy apagado Aaron Judge. Ayer tomó un boleto, pero se ponchó de nuevo. Tiene solo un hit en la serie, ninguna extra base. Giancarlo Stanton sí conectó un par de hits y ha bateado bien en la serie. Juan Soto, que es el otro gran baluarte, ayer no tuvo un buen partido. En términos generales, sí, la ofensiva de los Yankees luce inerme, y cuando un equipo luce así, tan apagado, luce como una suerte de equipo desmotivado. Pero es que resulta que simplemente no le salen las cosas. Así es. ¿Cuál es tu pronóstico para hoy con estos abridores que tenemos, Fernando? Hoy es un día de bullpen de los Dodgers. Es la 4ª vez en la postemporada que van a encarar un juego con relevo, con relevistas, a criterio del manager Dave Roberts. Lo hicieron en un juego de eliminación contra los Padres de San Diego. Estaban abajo 2-1 en aquella serie e implementaron este método, no porque crean que es una estrategia, sino porque simplemente no tienen un cuarto abridor confiable. Entonces optan por este esquema y ganaron aquel partido, le fue bien. Luego en una segunda ocasión no le fue bien contra los Mets, y el partido decisivo que le ganaron a los Mets en Nueva York también fue con este esquema de bullpen. Y los Yankees tratarán de sobrevivir con Luis Gil, que me parece, tengo el pálpito más que otra cosa, César Miguel, que es una buena carta hoy por los Yankees, Luis Gil, como para por lo menos extender la serie y alimentar día a día una posibilidad de reacción. Bueno, ya veremos.
En todo caso, mañana te vuelvo a llamar, Fernando. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Don Fernando Arriaza, desde Nueva York. Con eso nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.